Oli, Oli. Ahora tengo un poquito tiempo, así que no voy a esperar mucho. Este es mi microemprendimiento de hacer peluchitos de lana. Estoy mostrando, no sé si es decir la manera. Estoy haciendo estos live mientras que escucho clases de la Universidad Nacional de Rosario para un examen que tengo pronto, y mientras que voy haciendo los peluchitos. Ahora lo que me toca hacer son peluchitos combinados de Sakura Card Captor. Ahora lo que les estoy haciendo son las costuras, simulando que son peluchitos de verdad. Técnicamente son peluchitos de verdad, pero simulando que están cosidos. Acá le hice en la carita y acá le estoy haciendo las piernitas. Voy a poner una clase cortita de fondo. Voy a poner una clase de insuficiencia renal aguda. Esta la voy a poner en 1.5 porque tengo muy poquito tiempo, entonces quiero aprovechar para avanzar un poquito y bueno, y ver esta clase cortita. Y bueno, en otro momento haré más. Así que muchas gracias por acompañarme en este proceso. Ahí voy a estar construyendo esto. Para definirla como un síndrome, vamos a empezar diciendo que es una disminución abrupta y sostenida del filtrado glomerular que se produce en horas o semanas y que se caracteriza con la presencia de retención de productos nitrogenados de desecho, manifestándose con aumentos de uremia y creatina. Entonces, en este slide podemos ver la misma definición, pero en forma esquemática, y un concepto a tener en cuenta que es la insuficiencia renal rápidamente progresiva, que es la que se establece en días a semanas y que se da principalmente en estos cuadros de causa de glomerular, como las inmunológicas. Principalmente hablamos de las vasculitis, que se caracterizan por este tipo de aparición. La incidencia, sin embargo, de esta enfermedad es muy variable, y esto tiene mucho que ver con la definición que se utiliza para poder realizar los ensayos clínicos y estudios epidemiológicos. Estas definiciones han variado mucho a lo largo de este tiempo, han ido desde pequeños cambios en los niveles de uremia, creatinina o de volumen de diuresis, hasta inclusive la necesidad o no de terapia de reemplazo renal. En la literatura se pueden constatar hasta 35 definiciones diferentes. Entonces, esta falta de definición universal reconocida de IRA o ACI, que son las siglas en inglés que se utilizan generalmente, ha limitado entonces la comprensión de la epidemiología y por ende del tratamiento de la misma. En los últimos 5 años, entonces, ha habido un cambio de paradigma en la visión de la enfermedad renal aguda que ha propiciado cambios en la literatura. Como ustedes pueden observar, en este cuadro podemos ver en esta columna los autores de diferentes estudios, Ianio, Cucino, estudios muy importantes con gran cantidad de pacientes, y en la otra columna podemos ver los diferentes criterios diagnósticos de este síndrome. Por ejemplo, valores absolutos de creatinina, modificaciones de la creatinina sérica, filtrado glomerular, la presencia o valores de nitrógeno ureico en sangre, los diferentes valores que se utilizan para hablar de urea y el requerimiento no de terapia de reemplazo. Por esta razón, la expresión de acute kidney injury, cuyas siglas en inglés es AKI, es decir, injuria renal aguda, ha sido adoptada para reconocer la importancia del espectro de la enfermedad renal aguda. Para llegar entonces a este término, vamos a hacer un breve resumen histórico, en donde en el año 2002 aparece el consenso de AKI. AKI son siglas en inglés de un grupo multidisciplinario de nefrólogos intensivistas que se reunió por primera vez en el año 2000 en Nueva York, y definieron falla renal aguda a través de diferentes estadios que se conocen como los estadios de RIFLE. RIFLE son las siglas en inglés de riesgo, injuria, fallo, pérdida y estadio final de enfermedad renal. En la conferencia celebrada en el 2005, otro grupo de trabajo convocado por AKI es otro grupo llamado Acute Kidney Injury Network, propuso utilizar el término de injuria renal aguda, acá la sigla de AKI, en lugar de insuficiencia renal aguda, para poder abarcar todo el espectro de la disfunción renal aguda. Este grupo le hizo algunos cambios al estadio de Rifle, y el uso de esta terminología reconoce que, a pesar de diferentes factores causales, los descensos más agudos en la función renal van a ser secundarios a una lesión que va a llevar a cambios funcionales
o, si se perpetúan en el tiempo, estructurales del riesgo. Asimismo, este grupo alegó que la palabra fracaso reflejaba solo uno de los extremos del espectro de condiciones clínicas que comprenden aquí. Aquí tenemos esquematizado los estadios de Rifle. Y un resumen entonces, como dijimos anteriormente, el grupo de Aki, que propone el Rifle en el 2002, y el grupo Aki en el 2005 modifica con cambios mínimos el concepto de Rifle. Aquí pueden observar entonces los cambios que se hicieron, principalmente en el estadio de riesgo, en donde el criterio de ketamina sérica que se utilizó para Aki utilizó el mismo que Rifle, pero Aki agrega el incremento de ketamina sérica de más de 0,3 miligramos por decilitro, y el resto es similar a lo que sería Rifle. Y acá más esquematizado podemos comparar entonces Rifle con Aki del 2007. Y en resumen, lo ya dicho en cuanto al incremento de más de 0,3 miligramos por decilitro en el estadio de riesgo o estadio 1 de Aki en cuanto a la creatinina sérica. Aki quita el criterio de caída de filtrado glomerular, como se observa acá en Rifle. Al estadio 3, que sería el fallo, aquí establece un estadio donde requiere terapia de reemplazo renal, comenzar, la sugerencia es comenzar terapia de reemplazo renal. Y el diagnóstico se basa en la elevación de 2 creatininas dentro de las 48 horas. El grupo de trabajo de la AKI ha definido aquí como entonces reducción en la función renal que ocurre no más de 48 horas, manifestada por un aumento en términos absolutos del nivel de creatinina sérica de 0,3 miligramos por decilitro o el aumento en el nivel de creatinina sérica de 50% más del valor basal, y poliuria documentada menor de 0,5 mililitros por hora durante más de 6 horas, a pesar de una alimentación con líquidos adecuada. El modelo conceptual de injuria renal aguda es análogo a la enfermedad renal crónica. En este esquema podemos observar que los círculos en horizontal representan los estadios en evolución de enfermedad renal aguda de izquierda a derecha y su recuperación de derecha a izquierda. La definición dada por la creatinina y la diuresis, y los colores van a ir definiendo los diferentes también estadios, en donde podemos observar en amarillo los antecedentes que constituyen factores de riesgo para provocar injuria renal, el daño ya establecido y el resultado de ese daño con disminución del flujo del filtrado glomerular y fallo renal. Cualquiera de estos estadios van a provocar complicaciones, que no están definidos solo por complicaciones a nivel de riñón, sino también de otros órganos, y que pueden todos llevar a la muerte. Este esquema tiene implicancias más que nada clínicas, ya que hay evidencia acumulada en cuanto a el riesgo de los pacientes hospitalizados que desarrollan injuria renal aguda aumenta en cuanto a requerir terapia de reemplazo renal y llevar a las complicaciones que llevan a la muerte. A pesar de todas las dificultades para poder realizar los estudios epidemiológicos, en la mayoría de los que se han realizado, teniendo en cuenta criterios que se han unificado, la incidencia se evidencia en un 5 a 10% de pacientes hospitalizados que desarrollan injuria renal aguda y un 15% aproximadamente en las unidades de cuidados intensivos, de los cuales solo el 4 al 5% requerirá terapia de reemplazo renal. Sin embargo, hay que tener en cuenta, como dijimos previamente, que la mortalidad en el paciente que desarrolla injuria renal aguda aumenta 3 a 5 veces, en comparación con aquel paciente hospitalizado en cualquiera de los servicios que no desarrolla esta patología. Y así podemos evidenciar que la injuria renal aguda constituye un predictor de mortalidad independiente, ya que presenta una mortalidad significativa en las unidades de cuidados intensivos, que va de un 40 a un 90% aproximadamente. Y esos factores que incrementan la mortalidad son principalmente la falla multiorgánica, respiratoria, la disfunción cardiovascular, y todo esto va a incrementar los tiempos de internación de forma significativa y también los costos. Entonces, la insuficiencia renal aguda la podemos clasificar en renal, que tiene que ver con la falla en la perfusión, parenquimatosa intrínseca, donde tenemos una estructura renal alterada, y obstructiva o posrenal cuando el flujo urinario se ve interrumpido. Y este es uno de los cuadros más importantes a tener en cuenta en nuestra práctica clínica. Los factores de riesgo. ¿Qué pacientes tienen más riesgo de desarrollar injuria renal aguda mientras estén internados?
principalmente los pacientes con edad avanzada, con enfermedades de base como diabetes mellitus, enfermedad renal crónica o insuficiencia cardíaca o hepática. Sexo masculino tiene más riesgo que femenino, la presencia de esclerosis, polinemia y algunas variaciones genéticas. En cuanto a las condiciones clínicas, las ya conocidas, la sepsis, la hipotensión, el shock, la depresión de volumen, enfermedades de base como mieloma múltiple, trastorno de equilibrio ácido-base, los pacientes que se presentan con cardiomiosis, los pacientes postquirúrgicos, vasculares y cardíacos, los pacientes con trasplante de órgano sólido no renal, síndrome compartimental abdominal, la ventilación mecánica y acá falta uno, la utilización de contrastes endovenosos para estudios de diagnóstico por imágenes, que junto a factores de riesgo basales constituye uno de los más importantes. Entonces, en la herida prerenal, la rápida prevención de las alteraciones bioquímicas se produce si se corrige el déficit de perfusión, porque en este caso el parénquima renal tiene una integridad estructural y funcional. Pero si la intervención se retrasa o falla, la lesión renal se establece. Y esa lesión parenquimatosa se manifiesta como una necrosis tubular. Las manifestaciones clínicas de los pacientes que presentan la prerenal son las características del proceso de base que ha generado la depresión de volumen. Entonces, en la fisiopatología vamos a tener una disminución del volumen arterial circulante efectivo que produce una vasodilatación periférica y a nivel renal lleva a una vasoconstricción renal con alteración hemodinámica en la arteriola aferente y diferente del glomérulo, caracterizado por vasodilatación aferente y vasoconstricción inferior. Etiología prerenal, principalmente las causas hipovolémicas. Como dijimos anteriormente, los pacientes como factor de riesgo, los pacientes que tengan la presencia de tercer espacio, los pacientes que han tenido pérdidas de sangre, pérdidas de líquidos, gastrointestinales, renales, cutáneos, y bueno, cardiovasculares por volumen minuto disminuido, de causa distributiva, como el sepsis principalmente, y la hipoperfusión renal local, como son la estenosis arterial plenaria y la hipertensión. De patología, tenemos que la respuesta adaptativa frente a los cambios de presión arterial se produce fundamentalmente en la arteriola aferente, porque nos permite que la presión en el interior del capilar glomerular se mantenga también constante y por lo tanto los cambios de presión arterial afectan solo mínimamente el filtrado. Esta propiedad se denomina autorregulación y es operativa solo con ciertos límites de presión arterial que van a oscilar entre 80 y 140 milímetros de mercurio. Bueno, acá podemos ver esquemáticamente lo que describimos anteriormente. Este es un esquema de un glomérulo con la arteriola aferente y deferente cuando la presión de perfusión es menor. Y cuando la presión de perfusión disminuye, se pone en acción, se activa el eje del sistema renina-angiotensina-aldosterona y entonces el aumento de sustancias vasodilatadoras como las prostaglandinas van a actuar principalmente en la arteriola aferente provocando vasodilatación y la angiotensina 2 va a tener un efecto vasoconstrictor de la arteriola eferente para mantener entonces ese filtrado glomerular normal. Clínicamente, el 60% presenta oliguria. El débito urinario menor de 400 mililitros en 24 horas, salvo ante la presencia de sustancias con actividad osmolar en la orina, pacientes diabéticos o que han recibido sustancias con alto poder osmótico, como sustancias de contraste o que han recibido mentol. La disociación urea-creatinina se observa va a ser mayor a 20-30-1, la presencia se verá aumentada. La elevación de la urea va a ser siempre secundaria a la disminución del flujo tubular distal por una mayor absorción en el túbulo proximal, como veíamos en el esquema anterior. Y la orina va a ser típicamente concentrada con un escaso o nulo contenido de sodio. ¿Por qué? Porque hay una gran avidez tubular por el sodio del agua, por depresión del extracelular y para poder mantener esa presión arterial sistémica normal. La ira prerenal es un factor de riesgo entonces para el desarrollo de la ira parenquimatosa. Y existe un riesgo 9 veces superior de desarrollar ira por necrosis tubular aguda en aquellos pacientes hospitalizados con depresión de volumen y con presencia de insuficiencia cardíaca. Con respecto a la ira postrenal, la causa más frecuente es el aumento del tamaño prostético en el hombre. La oligonuria o la anuria puede ser instalación súbita y con un curso no progresivo, y puede existir alternancia entre anuria y diuresis profusa. Algunos pacientes pueden tener diuresis conservada y provocar retención nitrogenada por alteraciones en la hemodinámica intrarenal a causa de la presión aumentada de la vía creatina. Puede no existir dilatación del algo urinario. ¿En qué casos? Cuando hay una causa maligna de la obstrucción, cuando el paciente está deshidratado de forma severa, cuando existe una fibrosis retroperitoneal o cuando hay una detección precoz de dicha obstrucción. También otras causas son las anomalías congénitas y las uropatías adquiridas. Dentro de las enfermedades que pueden provocar, otras enfermedades digamos, que pueden provocar uropatía adquirida son enfermedades malignas, las ginecológicas no neoplásicas, la presencia de fármacos que pueden provocar calcificaciones digitales y producir obstrucciones,
las infecciones y la fibrosis retroperitoneal. Entonces, la necrosis tubular aguda es la principal causa para producir hidroparenquimatosa. Dentro de la hidroparenquimatosa tenemos la causa isquémica como productora de NTA, 50% de los casos, causa tóxica en el 25% de los casos, y la nefritis intersticial como causa del 10% y la glomerulonefritis 5%. Acá el evento más destacado es el daño que se produce a nivel de las células tubulares. En este esquema entonces podemos observar que principalmente en la región proximal del túbulo se van a ir provocando diferentes cambios a nivel de la célula. Primero una inflamación endotelial con tumefacción de la célula que lleva a una difusión del citoesqueleto de actina, que mantiene entonces a esa célula sobre la membrana basal tubular, con pérdida de la polaridad celular y gracias a la denudación de esa célula lleva a que se pueda provocar el fenómeno del bad leak, de retrodifusión a través de esa membrana basal tubular con pasaje de líquido hacia los capilares. A nivel distal, tubulocontorneo distal, se produce otros fenómenos. Como es la aparición de diferentes cilindros que van a llevar a la obstrucción tubular. Y esto se da como consecuencia de la isquemia, que provoca una disminución de ATP, una alteración en la función entonces de integrinas y desprendimiento celular. Con el exceso de sodio y la presencia de proteínas de Kampf se producirían los cilindros intratubulares. La repercusión clínica se va a desarrollar una retención de productos nitrogenados, es decir, aumento de urea, alteración del equilibrio de los fluidos con tendencia a una sobrehidratación, alteración del equilibrio electrolítico con hiperpotasemia, hiperglicemia, hipocalcemia, hipohipernatremia, de acuerdo a la fluidoterapia que se haya realizado, alteración del equilibrio de ácido-base, principalmente acidosis metabólica, y alteraciones endócrinas que tienen que ver con la producción de eritropoyetina y de vitamina D3. Clínica tenemos diferentes fases, una fase ligúrica, otra de síntomas y una fase diurética. La fase ligúrica se da desde el inicio de la discuria renal aguda o hasta una semana después y puede durar desde horas hasta 4 semanas. Si se prolonga, tenemos que sospechar que haya una lesión más importante, principalmente, por ejemplo, una necrosis cortical, presencia de una vasculitis, una mononucleosis extracapilar. Pero todo va a tener que ver con la clínica que acompaña a esta discuria renal aguda. Los síntomas son manifestaciones urémicas, pueden tener hipertensión arterial, alteraciones neuroelectrónicas. En la fase diurética es cuando la función renal comienza a recuperarse y el volumen urinario entonces se duplica día a día. Puede haber una poliuria con una inadecuada homeostasis intermedia interna. Fase de recuperación de la necrosis tubular aguda, la función renal va a continuar mejorando en los próximos meses y un 20 a 40% puede presentar algún deterioro filtrado glomerular al año integral. La edad avanzada y la oligonuria prolongada son predictores de una recuperación lenta y a veces incompleta. Y acá tenemos el factor de riesgo para desarrollar enfermedad renal crónica. En la evolución diagnóstica vamos a tener que preguntarnos si estamos ante la presencia de un proceso agudo crónico o un agudo sobregoto crónico. Generalmente el paciente con discuria renal aguda puede presentar una historia de ausencia de falla renal si tenemos la posibilidad de obtener laboratorios recientes y siempre hay que excluir otras causas de aumento de estos valores, específicamente de la creatinina que vamos a desarrollar en los siguientes slides. Con respecto al proceso crónico siempre podemos tener otros datos que nos pueden orientar hacia este proceso, como una presencia de anemia. Estos pacientes generalmente están en un estadio 3 de enfermedad renal crónica y pueden presentar una anemia leve, pueden tener ya alteración del metabolismo glucocálcico, manifestándose con hiperfosfatemia y hipocalcemia. Y una de las características más importantes es la imagen por ecografía del tamaño renal, que van a estar disminuyendo de tamaño, valor menor a 90 milímetros de largo. Entonces, ante la sospecha de discuria renal aguda, lo más importante es poder realizar una historia clínica completa, principalmente basándonos en el interrogatorio de antecedentes personales, familiares y sobre probables factores de riesgo y completar con un examen físico completo. Lo mismo se pedirán los laboratorios de rutina, acordarse del prediciente, la orina completa con segmento y el índice. Y lo que decíamos anteriormente, con respecto a cómo evaluamos ese aumento de creatinina en discuria renal aguda. Tenemos que tener en cuenta de dónde viene la creatinina. La creatinina es un promógeno natural derivado del metabolismo de la creatina muscular que se filtra a nivel glomerular competente y se excreta sin ser absorbido ni metabolizado. En condiciones normales, los valores de varían en función de diversos factores que están relacionados principalmente con la masa muscular. Por lo tanto, esta concentración va a depender del tamaño corporal, de la raza, de la edad del paciente,
si hay o no presencia de amputación, del tipo de ingesta proteica que tenga y de la dilución o concentración que presente en ese momento. A diferencia de lo que sucede en isquemia cardíaca, en donde con los años se ha evolucionado y se ha conseguido obtener marcadores más específicos y más precoces para diagnosticar isquemia cardíaca, en patología renal, en injuria renal aguda, aún continuamos con el primer marcador que se desarrolló, que es la creatinina. ¿Y por qué confiamos en la creatinina como indicador de función renal? Porque hay experiencia en su uso, porque está incluida en las definiciones, porque es de producción endógena y secreta por el riñón, porque se utiliza universalmente, se puede determinar la rutina, tiene un bajo costo y nos permite determinar un filtrado glomerular medido a través del GRS de creatinina o estimarlo. Y nos sirve además como referencia histórica. Aparte del filtrado glomerular, tenemos que analizar la función tubular. Y existen diferentes parámetros en donde podemos diferenciar si la ira que presenta el paciente es de causa renal o si es ya parenquimatosa. En la actualidad se están desarrollando nuevos marcadores, aunque todavía no son de uso rutinario, para poder orientar el diagnóstico hacia una injuria tubular, por ejemplo, que se detectan con el marcador 218, CHIP1 y el NGAL. A pesar de que la creatinina es el único marcador de injuria renal, los cambios en sus niveles podríamos decir que vienen atrasados con respecto al desarrollo de lesión renal y cambios de función renal. Por eso, en los últimos años se han estado desarrollando otros marcadores que en la actualidad aún no se pueden implementar en forma universal por diferentes causas, como costos o implementación tecnológica, porque no ha sido aprobado en forma universal. Tenemos en cuenta los factores de riesgo para el desarrollo de injuria renal, vamos a poder saber cómo vamos a prevenir la injuria renal. Es importante entonces tener una hidratación adecuada, evaluar la utilización de diuréticos, que lo vamos a desarrollar de acuerdo a las condiciones del paciente, lo mismo que la utilización de inotrópicos o fármacos vasoactivos, teniendo en cuenta que yo necesito mantener una presión arterial media adecuada para que esa autorregulación a nivel del parénquima renal se siga manteniendo y para poder mantener ese filtrado glomerular normal. Prevenir la nefropatía por contraste. Este es uno de los puntos más importantes a tener en cuenta. Evaluar los riesgos para la nefropatía por contraste, evaluar el riesgo-beneficio de realizar estos estudios, tener en cuenta si se tuvo que realizar el control de la función renal de este paciente, que generalmente la puede desarrollar dentro de la semana, en 15 días de haber realizado el estudio con contraste. Estar alerta en estos casos, específicamente en los pacientes con factores de riesgo para desarrollar. Lo mismo que con la prevención de la nefropatía por pigmentos. Los cuadros clínicos que pueden provocar patognosis y a los pacientes patorrenales la prevención del síndrome patorrenal. Cuando en los pacientes de cuidados intensivos tienen indicación para comenzar diálisis. Esto es muy conocido en las unidades de cuidados intensivos, tanto por intensivistas como por nefrólogos y clínicos. La oliguria, la anuria, la hipercalemia, la acidosis severa con pH menor a 7,1, la azotemia con gremias muy elevadas, el edema pulmonar, la encefalopatidémica, las disnatremias, la hipertermia, la sobredosis de drogas dializables. Siempre el cuadro es evaluable en forma de conjunta y se presenta más de una indicación para comenzar la terapia de adaptación. Con respecto a la reposición de volumen, es importante mantener una presión arterial adecuada. La reposición generalmente se debe realizar con solución fisiológica y cumplir con las pautas iniciales de acuerdo al estado clínico del paciente. En este esquema podemos observar entonces las consecuencias de los balances acumulativos positivos de fluidos, en donde se observa que no solamente el pulmón es el afectado, sino también otros órganos, teniendo como consecuencias importantes en la evolución general del paciente. Los diuréticos, los objetivos de su empleo en la injuria renal aguda son disminuir la mortalidad, convertir las formas oligúricas en no oligúricas para disminuir así, ya que se da principalmente la controversia respecto a su utilidad en la prevención, es decir, prevenir la injuria renal. Y también hay controversias en las modificaciones que pueden dar en la mortalidad al ser usados para tratamiento cuando la ira ya está establecida, principalmente cuando ya hay necrosis tubular aguda. Generalmente lo que puede producir, como sabemos, la furosemida es la emisión de la bomba sobre potasio de cloro en el nacimiento de la lo que ayuda a la eliminación de mayor cantidad de cloruro de sodio y agua, pero también de magnesio y calcio.
todo esto se puede tener como un beneficio, por lo que he expresado anteriormente, en estos pacientes que han sido sobrehidratados que tienen balances positivos de hidratación. También tiene un efecto vasodilatador directo internal, como podría ser glucosamina. Bueno, no llegaré a terminar de escuchar la clase en vivo porque ya no me queda tiempo, me tengo que ir. Así es como está quedando el peluchito con las costuras. Acá me di cuenta de que en vez de hacerle una costura así, que estaba simulando la misma que tiene el modelo original, le podría haber hecho como si tuviera la palmita de la planta de la patita. Le podría haber cosido ahí y acá le podría haber hecho lo mismo, le podría haber hecho la palma. Pero bueno, capaz me queda como experiencia por otra vez. Creo que lo voy a hacer más panzoncitos, pero primero, antes de hacer los más panzoncitos, haré con este otro. Todavía le faltan hacer las costuras a este. Le haré las costuras y le haré la carita, y recién cuando termine de hacer las costuras, la carita, recién le haré los... recién entonces me dedicaré a hacerle la pancita, porque ya también me di cuenta de algo que es muy nimio, que es que acá atrás, por ejemplo, se le ha mezclado algunas hebras de esta misma lana al estarlas tejiendo al mismo tiempo. Parece que se han juntado, pero es apenas. Yo creo que nada más yo, porque soy muy hincha pelota, me doy cuenta de eso. Así que intenté dejarle las piernitas lo más sueltitas posible para que se pueda sentar. Me estaba preocupando recién que no se pudiera sentar, que le estuviera ajustando demasiado las piernas, pero parece que sí, que se sigue moviendo bien los bracitos y las piernitas, que era mi objetivo principal. Así que bueno, esto es todo. Por ahora he terminado, es decir, continuaré con esto